Martín me ha honrado pidiéndome que les presente su ópera prima, Hijos de la Guerra Civil. Hemos trabajado juntos durante varias extensas reuniones, donde en medio de coincidencias y discusiones, siempre con gran respeto, se resolvían los temas vinculados a mi tarea. Fue difícil no contagiarse del entusiasmo con que el autor ha encarado esta magnífica autobiografía. Él es uno de los tantos hijos de la Guerra Civil Española, como otros miles de hijos de otras tantas guerras, quienes siempre fueron acogidos por nuestro país, al que el autor ama tanto como a su querida España. Cuesta comprender en su real magnitud lo que debe haber significado tener que emprender semejante epopeya, porque eso es para mí dejar atrás la propia tierra. Una mujer que demostró gran valentía con niños tan pequeños, sin saber qué les esperaba en la otra punta del mapa. Es admirable comprobar a través del relato con qué dignidad, esfuerzo y coraje lograron armar su vida, integrándose a nuestras costumbres. El autor demostró con el tiempo tener una gran capacidad de adaptación, ya que a pesar de las dificultades, logró transitar todo su periodo de estudiante con óptimos resultados. En su adolescencia, paralelamente, transcurría otra vida muy diferente, con un grupo de muchachos, como diríamos nosotros, un poco atorrantes, cuyas costumbres diferían totalmente de las de su familia. Con ellos realizaba todo tipo de tropelías. Sin embargo, estos granujas, como diría un español, no lograron alterar la educación familiar recibida. Un párrafo aparte merece su señora madre. Todo un personaje, capaz de subirse a un tranvía vestida de gala, viajar parada conversando a voz en cuello con un amigo e ignorando olímpicamente al resto de los pasajeros, así como fumar en lugares públicos. En esa época, una mujer. Transgresora, culta, bella, llamaba la atención de todos. José Luis relata en algunos pasajes, siendo ya adolescente, algunas situaciones un tanto atrevidas con muchachas algo complacientes. La obra concluye a los 20 años del autor. Tal vez lo haya hecho a propósito, para dejarnos con la curiosidad de saber cómo sigue la historia. Sé que hay una segunda parte. Ojalá no tengamos que esperar mucho tiempo. Nos aguarda otro relato atrapante que incluirá su paso por la universidad, la culminación de su carrera, la familia que formó, sus amigos, la concreción de una firme vocación y, tal vez, más anécdotas que nos divertirán y nos emocionarán. Sé que la lectura de este libro los va a atrapar. Los que lo conocen sabrán algo más de sus primeros años y los demás lectores descubrirán un texto apasionante. Hace un tiempo, alguien a quien quiero mucho me dijo que en la vida es muy importante tener proyectos y, si es posible, sueños. En ese momento no estuve muy de acuerdo, pero viendo hoy cómo José Luis tuvo un sueño, lo convirtió en proyecto y lo llevó a término, creo que es verdad. Mucha suerte y bienvenido al mundo de los escritores. Bueno, agradezco enormemente el apoyo que he recibido para completar esto, que me lo debía a mí mismo y a mi vocación por muchísimos años, y siempre por un motivo o por otro, nunca me ponía a hacerlo. Lo prometí muchas veces, pero nunca lo hice. Inclusive a mis familiares, no sé, tenía siempre un poco la idea de que algún día me iba a poner a escribir.
Lo hice un poquito tarde, cuando ya las peras están tan maduras que pueden caerse del árbol casi. Pero creo que vale la pena. Además me hizo inaugurar toda una etapa nueva de vida, en una edad en la que ya tal vez los proyectos no son muy comunes ni muy efectivos. Y bueno, a la que pienso dedicar también los últimos años de vida útil por lo menos, porque me gustó lo que hice, me gustó cómo me salió, y lo sentí realmente y lo escribí, digo en una parte del libro al comienzo, desde la entraña y con ella en la mano. Así es como se volcó. No es nada de ficción, es todo absolutamente real, tanto que pienso que si sigo escribiendo cosas que voy a hacer, voy a tener que cambiar un poco. Porque voy a tener que hacer, si hago biografía, por lo menos novelesca o novela biográfica, y cambiar muchos nombres. Porque ya ahora hay mucha gente viva de todo. Entonces ya no puedo seguir tocando espíritus o lastimando gente, ¿no? Pero lo pienso hacer. Y con la total libertad con la que escribí esto, además. Estoy muy satisfecho, di con gente maravillosa que me apoyó, como Salvador Valverde Calvo, que está allí con ustedes al lado, un maravilloso guionista argentino, hijo ya de un autor fantástico español, que para que ustedes se ubiquen, yo creo que se van a ubicar con lo que les digo. Además de infinidad de zarzuelas con otros autores, entre otras cosas tienen nada menos que esa canción tan maravillosa que hicieron célebres Miguel de Molina y Conchita Piquer, Imperio Argentina, ¿no? Ojos Verdes, o Si vas a Calatayud, o Castillitos de Arena. Ese era el padre de Salvador. Y Salvador vino a la Argentina un poco como yo, o peor que yo, cruzando los Pirineos a pie, por ejemplo, escapando. Y fue el guionista más importante de la Argentina por 40 años, no sé, Salvador, demasiada grosera la cantidad de años ya, ¿no? Pero fue el autor obligado de cosas tales como novelas de radio, de televisión, las obras de teatro de Mar del Plata, y después toda esa saga que todo el mundo recordará de Los Superagentes. Y bueno, y tuvo la gran amabilidad, no solamente de leerme, hacerme crítica constructiva, que me vino muy bien, sino de escribir un hermoso prólogo, ¿no es cierto? Por supuesto. Un lindo prólogo que es atractivo y además muy corto, pero que tiene mucho magnetismo el prólogo ya por sí mismo. Y después, bueno, lo di a leer a muy poca gente, lo mantuve absolutamente en secreto hasta hoy nace oficialmente, y la poca gente que le hice compartir el libro me dio un apoyo logístico formidable porque cayó bien. Y me doy cuenta que es atractivo, que tiene mucha drama, mucha historia, mucho problema, pero también mucha chispa o mucho atractivo por sí solo, ¿no? Uno de los comentarios lindos que me han hecho es que al leer dan ganas de seguir viendo a ver qué pasa y cómo sigue, cómo va a seguir. También le puedo decir a María Antonieta que la segunda parte ya la tengo prácticamente terminada, de manera tal que ya está. Así que me tengo que poner a trabajar. Hay que volver a trabajar otra vez. Y bueno, y creo que es este acto una especie como de una ceremonia de bautismo. Es muy ceremoniosa, es muy alegre, no alegre, muy satisfactoria, por lo menos para mí, porque es una cosa terminada, aunque sea la mitad de una cosa terminada, y recién nace. Ahora, la mayoría de los que están acá no sabe lo que dice el libro. Cuando lo lean, va a ser otra etapa. Y yo supongo que, por ejemplo, en la Feria del Libro del año que viene, va a haber mucha gente que lo va a haber leído y que tal vez se haya interesado o le interese la cosa. Creo que está bien logrado. No creo ser todavía un García Márquez, me falta un poco. Tal vez no llegue, pero no me importa demasiado. Inclusive una de las cosas que me dije a mí mismo es que me bastaba con que me leyeran 10 o 12 personas y que les gustara 5. Lo dije seriamente. Y bueno, y creo que me excedí en el número. Así que estoy muy, muy satisfecho.
Además les agradezco enormemente a todos los que han venido por el solo hecho de acompañarme en un momento tan hermoso. Gracias. Lo que puedo agregar a esto también es que descubrí una serie de cosas interesantes que, siguiendo un poco a Manes, este hombre tan interesante de 40 y pico de años, del que me quedó en uno de sus almuerzos, las 3 o 4 veces que estuvo con Mirta Legrand, dijo cosas muy lindas. Una de las que me gustó muchísimo es que el cerebro es uno de el único órgano del cuerpo que no solamente nunca envejece, sino que puede aprender hasta 10 minutos antes de morir siempre que haya lucidez. Es extraordinario. Y yo me he dado cuenta que pasa eso. Porque muchas cosas que yo tenía la convicción de que las sabía plenamente, y voy a contar una discusión que tuve con María Antonieta que casi nos matamos, y es interesante, pero siempre se aprende, y eso es lo bueno, que se aprende y que se cambia. Discutíamos porque yo menciono en algún lado México, y como buen español castizo me planto en México con J, y yo digo, esto de México es una cosa de norteamericanos que no usan la J, y entonces así como dicen Nexaca o Axaca o Texas, dicen México, porque no saben decir México. Pero en castellano es México. Y ella me dice, no. Ahí empezó. Estuvimos discutiendo media hora. Media hora. No me acuerdo. Hasta que al final me puso una tapa enorme trayendo el libro de las dudas, ese fantástico libro del español, las dudas en el español hispanoamericano. El diccionario de dudas de la Academia Real Española. Sí. Y efectivamente está en la Constitución mexicana con X. Y además los mexicanos dicen México, leyendo la X. Y de repente se me hizo la luz con el nombre Jimena, que se escribe con X o con J, pero siempre es Jimena. Y ahí se me volvió a hacer la luz otra vez y lo conversábamos con ella, que en el español antiguo se usaba la X en lugar de la J, Don Quijote de la Mancha, pero con X. Bueno, y esa cosa la aprendí casi a los 80 años. Es formidable, ¿no? Y todos los días se ven ese tipo de cosas. Y mi relación con María Antonieta, que nació simplemente a través de haberme vinculado con Duncan. Es cierto. Y bueno, fue una cosa que contribuyó muchísimo a que me enterara de muchas cosas. No, fue muy lindo. Y fue agradable. Fue agradable. Él genera mucho entusiasmo porque le pone él tanto entusiasmo que uno termina metido en el libro como si lo hubiera escrito uno. Así que era compartir de alguna manera. Él venía a casa, tomábamos un café y bueno, y ahí nos sentábamos. Y a ver el primer round, quién empieza, y así todo, hubo un empate técnico. No, yo creo que sí, alguna gané, ¿eh? No, alguna gané, muy poquitas, pero alguna me dejó ganar. Pero fue un trabajo, porque lo importante del trabajo es que sea interesante, que a uno lo atrape, que a uno le den ganas de hacerlo. Y no el trabajo mecánico de, bueno, te doy un libro, tomá, corregímelo. No, estábamos los dos metidos ahí adentro. Sí. Si bien, por supuesto, yo no tengo nada que ver con lo que él escribió, simplemente era el trabajo de corrección. Pero se generó lo que yo iba a decir, no sé si lo dije en esas palabras, pero lo pensé bastante, que es muy difícil no hacerse amigo de José Luis, porque realmente es muy difícil. Es muy difícil. Venía por un ratito y se quedaba 3 horas. Entonces yo por ahí tenía que ir a algún lado y decía, ay Dios mío, no voy a poder. Este no se va nunca. Pero al mismo tiempo teníamos tantas cosas que hacer, que resolver, que bueno, hemos estado 3-4 horas en casa trabajando. Así que fue realmente muy, muy gratificante. Y yo creo que con el entusiasmo que le ha puesto este trabajo merece todo el éxito. Y si no es el éxito, por lo menos el reconocimiento de que el que lo lea encuentre el alma de él ahí adentro, el espíritu de él ahí adentro. Una experiencia de vida no común, porque no todo el mundo pasa por estas situaciones terribles, y haber llegado a este punto de su vida siendo un hombre exitoso,
con una familia formada, con una vocación desarrollada, creo que él concretó el sueño. ¿O no? Sí, sí. Bueno, y quiero decir unas palabras sobre Salvador también, quien al principio, como buen hombre experimentado y cansado de recibir manuscritos de próceres que se creen escritores, entre los cuales me cuento, fue reacio a leerlo. Y la que te convenció es tu mujer. Marta fue bibliotecaria del Congreso, 40 años o algo por el estilo, y se jubiló hace muy poco, una lectora ferviente, y él no había leído el libro todavía, me decía las excusas del caso cuando lo llamaba, y ella dijo, no, léelo, Salvador, porque mira que tiene cosas interesantes, y al final lo leyó de tal manera, y me hizo unas críticas tan positivas, tan constructivas, que me ayudaron muchísimo, y aparte tuvo la gentileza de aceptar escribirme ese prólogo hermoso que me hizo, que en una paginita y media es una especie casi de invitación a comprar 5 libros rápido. Y bueno, y eso me sirvió de... Yo creo que el hombre o la mujer que quieren hacer algo y saben aceptar la crítica cuando es bien intencionada y saben sacar el jugo de esa crítica constructiva, reciben estímulo. Lejos de sentirse abatidos o como que están haciendo las cosas mal, creo que a mí por lo menos me pasó, que se estimulan más, se sienten más fuertes haciéndolo, porque ven que la cosa vale. Y bueno, eso es un poco lo que me pasó a mí. Y tanto me pasó que en la segunda parte, que estoy ya prácticamente terminando, he recibido las críticas de las 3 personas que consulté, además de después la lectura final con María Antonieta. Una es mi hermana, Pili, que vive en Estados Unidos hace como 50 años, está luchando con un cáncer sin cura hace 8 años, con una entereza monumental, es poetisa, ha hecho pintura, ha hecho, ¿cómo se llaman estas cosas? Esas estatuitas de... Cerámica. Maravillosa, una mujer muy inteligente y con una entereza que da gusto. Ahora ya casi no se puede mover de la cama salvo en silla de ruedas. Y me hizo también sus buenas críticas, pero todas bien intencionadas, bien objetivas, y dejando hasta un poco de lado el afecto para decirme lo que pensaba, ¿no? Por ejemplo, de este primer libro, me dijo que le había gustado mucho más el segundo. Y le digo, ¿por qué? Pues yo le fui mandando el segundo, ¿no? ¿Y por qué te gusta más? Dice, bueno, primero que tiene mucho más contenido, dice, pero además, en el primer libro me di cuenta que te había perdido, que yo no te conocía. Eras alguien extraño para mí, claro, tantos años separados, cada uno sin contacto con el otro, tenía una idea de ti que no es la real. Y decía, pero este no es José Luis, o lo estoy descubriendo ahora. Y en la segunda etapa, me reencontré con el José Luis que yo esperaba y que conozco. Y dice, pero más importante que eso todavía, es que te reencontraste tú. Pasaste por toda esa etapa de adolescencia, de ferocidad, de cosas así típicas de esas edades rebeldes, y volviste a ser lo que debías haber sido siempre, ¿no? Y es cierto, todo ese tipo de cosas estimulan. Yo creo que no hay nada peor que la necedad en el sentido de tomar el comentario de alguien que lo aprecia a uno o que aprecia lo que uno hizo, que es más importante todavía, con un sentido negativo. Creo que ayudan, que estimulan. Y bueno, creo que eso es todo lo que les podría decir. Algo más habrán visto la mayoría de ustedes en el video, que hablo un poquito lo mismo que estoy repitiendo ahora, porque también la edad trae reiteración un poco. Así que, bueno, les agradezco enormemente que hayan venido y haber presentado en sociedad esto. Y espero verlos después el año que viene en la Feria del Libro con los dos. Pero cambiaste los nombres en el segundo. Sí, en el segundo.
En el segundo ya tuve que cambiar unos cuantos nombres. Pero no te preocupes que vos no llegaste. En el tercero, te toca en el tercero. No, les adelanto, el segundo, este es hasta los 20 años. Desde la guerra civil, desde mi concepción, antes del nacimiento, en plena guerra civil, el viaje acá, a los 3 años, con mis hermanas y mi mamá viuda acá. Y después es todo acá. De guerra civil tiene el origen, nada más. En realidad es todo acá. Es mi proceso de integración en la Argentina. Y de exilio de todos los familiares y cómo la mayoría optó por irse y yo quedé arraigado acá, ¿no? Y en la segunda parte arranco de los 20 años, 1957, hasta que me caso y se va mi hermana, la última que quedaba acá conmigo, se va definitivamente también. Y curiosamente arranca este libro con un barco que viene, termina con un barco que se va llevándose a casi todos, y el segundo termina con el último barco que se lleva a la última de las que se van, y me quedo yo como el último que se queda, con mi prima, tengo una prima, pero es argentina ella, así que no viajo. Bueno. Pregunta. Me parece que sí. No, pero si querés preguntar algo, preguntar. Los amigos que tuviste en la infancia, no, del primer libro, ¿eran también hijos de la guerra civil? No. Ah, ¿quieren que les cuente un poquito eso? En esa época, en la Argentina, que era una Argentina muy distinta a la actual, se produjeron varios fenómenos migratorios impresionantes. Vino muchísima gente, no solamente de la Guerra Civil Española, sino de la guerra. La posguerra trajo una cantidad de gente acá impresionante, y los típicos europeos de posguerra, que fueron toda una camada enorme. Se armó un grupo muy hermoso que él formaba parte también con mis hermanas mayores, se llamó Las Cebollas en el castellano, o Les Oignons en francés, que eran todos extranjeros, eran todos venidos de la guerra, venidos de Europa. Simultáneamente con esa migración europea se produjo una migración interna formidable, que hay algún bestia mal hablado, pero que no dejó de decir una realidad, habló del aluvión zoológico, San Martino, cuando habló de que fue, el interior se volcó a la capital, porque cuando empezó Perón, con su época, se industrializó rápidamente la Argentina, y además la zona del Gran Buenos Aires era la zona que atraía, porque había trabajo acá. Entonces se vinieron de todas las provincias, pero de una manera impresionante. Se despoblaron muchísimas provincias, porque todo el mundo venía para acá. Y terminaban trabajando en las fábricas o de sirvientas. Y bueno, y en el barrio, que era donde pasaban estas cosas, había gallegos, italianos, qué sé yo, había de todo, y montones de tucumanos, santiagueños. De manera que era una especie de ONU, de Naciones Unidas, en la Plaza Rodríguez Peña. Tenía su asiento. Los Sofovich fueron amigos míos, los dos hermanos. Qué sé yo, no sé, era una marejada de gente rarísima. Creo que también ayudó, bueno, me estoy yendo por la rama un poco. Ayudó mucho a esa integración que había en esa época, que no había diferencia realmente de clase. En la plaza jugábamos todos. Había diferentes barras, pero no había esa cosa que actualmente es tan clara y tan tajante. Eran barras, la escuela pública, la famosa escuela pública, era fantástica. Y bueno, y en la escuela pública íbamos todos. Borges fue acá a la escuela pública, Palermo. Era otro mundo. Y en el barrio lo que había era de todo, absolutamente de todo. Lo que pasa es que mi reacción, y eso ya forma parte del libro y hay que leerlo, fue una reacción de tratar de imponerme en un mundo absolutamente hostil para mí, pues yo venía de Córdoba, muy reo, muy atorrante, y en lugar de reaccionar huyendo, reaccioné queriendo imponerme en ese medio. Y terminé siendo respetado y valorado sin adaptarme del todo, pero fue una cosa que es muy traumática. Hoy en día
los psiquiatras no me hubieran dejado seguir adelante. En aquella época no había psiquiatra. Pero creo que es una cosa que en el fondo es una historia que son 1000 historias, porque le pasó a mucha gente. No me pasó a mí solo. Y bueno, lo que sigue, supongo que, por lo menos para mí, va a seguir haciendo esto. No me voy a considerar que ya terminó la inquietud. Y bueno, mientras tenga la posibilidad de hacerlo, lo voy a hacer. Creo que no creo que estén tan mal. Bueno, te agradezco, salud. No, además sé que lo dices con sinceridad. Está muy bien porque son muy sinceros, son muy abiertos. Es lo fundamental. Además no tratas de buscar adornos literarios. Es muy como un caudal así que surge, ¿no? Sin buscar colecos, ¿no? Y esa sinceridad es fundamental, ¿no? En literatura. Tú dijiste una frase muy linda que me quedó grabada porque creo que tiene algo de eso, que te hacía recordar cuando, así tan de pequeño, a un personaje de Charles Dickens. No, es que la vida de él es un poco así, porque el que leía ese muchacho en la plaza, rodeado de cierto lumpen y todo eso, que luego se va a convertir en abogado. Es realmente esos personajes de Dickens, ¿no? Cómo va transcurriendo su vida en algo que no se podía sospechar cuando era chico, ¿no? O sea que tiene mucha sinceridad, muy fresco. Eso es fundamental, ¿no? No haber querido ser como dice García Márquez, ¿no? Sino ser Yo, Paul, claro, ser yo. Sí. Aunque sea un poquito menos, pero Eso es muy importante. bueno, te agradezco las palabras y además creo que Son sinceros. me han servido de mucho. Además, ya te estoy pidiendo oficialmente acá, delante de montones de testigos, que me hagas el prólogo del segundo. No se te vaya la mano. Hay que cambiar. Pídeselo a Vargas Llosa, alguno que empieza de... Yo pensaba en Fernández Díaz, pero me va a costar conseguirlo también, ¿no? No, ¿por qué? No sé, digo por decir. No. Otra cosa que ya que estoy se las cuento. Descubrí algo extraordinario, otra cosa que la aprendí ahora, es un aprendizaje. Nadie sabe lo que es la industria editorial hasta que no tiene un problema con la industria editorial. Es terrible. Uno cree que termina de escribir un libro y ya vienen de Londres a contratarlo para la traducción y vienen de Polonia y que enseguida viene a firmar como Caparrós, que ya tiene 80 traducciones a 80 idiomas distintos. No es así. Para nada es así. Y son etapas tremendamente distintas. Por ejemplo, esta editorial se caracteriza, está considerada en este momento la 4ª editorial o 5ª argentina. Y con una característica muy distinta a las demás. No es de bestsellers, es de escritores independientes o nuevos o lo que fuere. No trata de explotar al autor sacándole contratos de esos leoninos, sino que tiene plena libertad acá el autor con sus derechos. Hace ediciones muy lindas, ustedes ven el libro, está perfectamente bien editado. Y da oportunidad a mucha gente que de otra manera no la tendría para publicar su libro o hacer su obra en condiciones que no son características de otras editoriales a lo mejor muy importantes, pero que van al marketing, ¿no? Van al equivalente al rating. Esta no. Y es más, te lo dicen, me lo han dicho con total sinceridad cuando contraté con ellos,
que ellos no se encargan ni de promocionar, ni de... Sí tienen su cadena de distribución, sus bocas, pero por ejemplo, inclusive me aclararon, pero en las mismas bocas de expendio que tenemos nosotros, la cadena de librerías que nos compra y demás, le vendemos a quien nos compra y a quien nos pide. O sea que si el libro no lo piden, ahí queda. Son ustedes los que se tienen que esforzar por promocionarlo, etcétera, etcétera. Esa tercera etapa de promoción y difusión es otra profesión directamente. Por sí sola. Es tremenda. Hoy, por ejemplo, yo esperaba que cortaran la calle acá y demás, y no fue tan así. Entonces, pero creo que es así la historia, que hay que ir venciendo limitaciones, ¿no? Y bueno, y eso es la clave del asunto. Pero estoy contento de haberlo hecho con esta editorial porque tengo una muy amiga que fue clienta mía que sacó 2 veces la franja de honor del gobierno de la ciudad, en esa época era de la municipalidad, Eva Esquivel. Fue modelo de Jean Cartier, escritora muy buena, escribió 2 libros con una editorial Torres Agüero. Pero así como tuvo la ventaja de que no le salió un centavo hacer todo eso, porque todos se lo promocionaron, después no vio nada, ni se enteró de nada, ni supo cuánto vendió, y encima la editorial quebró y desapareció como escritora. Y hace 30 años, tiene 75 ahora actualmente más o menos, que es profesora de yoga. Abandonó directamente. Le comieron, no sé, la facilidad que ella tenía para escribir. Y la desilusionaron, por supuesto, supongo. O sea que tiene una cantidad de misterios todo esto. Por ejemplo, ustedes vienen acá alrededor. Yo creo que acá hay 1000 títulos. Mucha gente escribe, demasiada. Y pocos son los que realmente se llegan a conocer bien. Pero bueno. Buena acción en animarse a descubrir todas estas cosas. Sí, claro que sí. Es difícil. No, son interesantes. Son mundos. Yo conozco desde hace mucho que te conozco y son mundos distintos a los que solimos recorrer. Sí. Tirando así. Te felicito. Gracias. Animarte. Sí, porque además después de aquella época del malevaje extrañado, tuve una época ya como abogado con la Cámara de Arena y Piedra de 50 años, 48 años, que no son gente que haya egresado de la Escuela de Bellas Artes ni del Liceo Señorita, ¿no? Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, con más procesados que currículum. SUPA, Sindicato Único Portuarios Argentinos. Bueno, gente fuerte, mucho puerto, mucha cosa, y interesante también. Mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Bueno, es la vida lo que uno lo va empujando, ¿no? Mi hijo también está ahora vinculado con el tema de la arena, como abogado también, y no sé si te gusta. Sí, sí. Bueno, dicho lo cual, creo que ya hemos dicho prácticamente. No sé si alguien quiere decir algo más o preguntarme, con mucho gusto les contesto, no tengo problema. Y si no... Yo más que preguntarte, bueno, todos juntos, yo más que preguntarte quiero felicitarte. Realmente me parece fantástico que a esta altura de tu vida tengas este entusiasmo y le hayas encontrado la vuelta y te hayas proyectado en algo que realmente es fantástico. Bueno, gracias. Estoy muy feliz. Bueno, te agradezco mucho. Yo te voy a preguntar después que quieras. Bueno, perfecto. Bueno. Chini, me ibas a decir algo. Ah, bueno.